Bien, ahora vamos a hacer una pequeña modificación en la capa 2 que hemos hecho y por lo tanto la capa 3. Esto es muy importante que sepan. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una depuración de algún campo en la capa 2? Por ejemplo, el campo periodo, ya no lo voy a cargar, ¿ok? Entonces lo elimino de acá y también lo tengo que eliminar de la agrupación, que vendría a ser eso de acá. Para que se vean los cambios en este QVD, yo tengo que actualizar, cargar los datos. Cargamos los datos, ¿ok? Al cargar los datos está extrayendo la información del QVD de la capa de extracción y está aplicando estas mínimas transformaciones y está chancando este QVD que se llama portabilidad. ¿Esto que origina? Que si en la capa visual yo cargue los datos, se caiga, salga un error. Y el error dice que el campo periodo no se encuentra. Y es correcto, porque yo en la capa número 2 eliminé ese campo periodo. Por lo tanto, en este QVD yo también tengo que eliminar el campo periodo. Si yo cargo los datos, ahí recién me van a salir, recién va a cargarse las líneas o los registros de este dataset. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo elimino un campo de una capa, tengo que actualizar esa capa y las capas posteriores. ¿De acuerdo? Acá en el ejemplo hemos visto eliminado un campo de la capa 2 y por lo tanto tuve que actualizar la capa 2 y también la capa 3. Si yo eliminase un campo de la capa 1, entonces tengo que actualizar el QV de la capa 1, después el QV de la capa 2, eliminando obviamente el campo que he depurado de la capa 1 y luego el QVD de la capa número 3. ¿Ya? Entonces, ahora, ya eso es por otro lado, vamos a ver un tema muy importante que es la creación de un calendario maestro. Un calendario maestro no es más que una tabla de tiempo, ¿de acuerdo? Una tabla de tiempo. Y en esa tabla de tiempo nosotros vamos a ver atributos, como por ejemplo el año, el mes, el día, el trimestre, dependiendo de la necesidad de negocio, ¿ok? Y esto se va a crear en base a la tabla FAQ, ¿ok? O a la tabla principal de nuestro dashboard. En este caso, lo vamos a crear en base a esta tabla portabilidad, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo un script creado. Ese script yo se los voy a compartir, lo van a ver, descargar en la opción de recursos de este video para que lo puedan editar, pero les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces acá vamos a ingresar nuevamente al QVD de portabilidades y estas dos líneas de 21 y 22 lo vamos a comentar, ¿ok? Lo vamos a comentar. Y en la sección, estamos creando una nueva sección, ya sabemos cómo se crea una nueva sección, vamos a crear uno que diga calendario maestro, ¿ok? Para personas que no recuerdan cómo se crea una sección, simplemente le das clic acá, marcar nuevo y pegas lo que vas a descargar de la sección de recursos de este video. Entonces, cargamos este calendario maestro, o mejor dicho, creamos una sección que se llame calendario maestro y vamos a pegar el código que yo les voy a compartir, ¿de acuerdo? Entonces, acá voy a hacer una modificación antes de compartirle el código y de paso voy a aplicarle línea por línea. En ClickSense hay una funcionalidad que se llama Resident. Esa funcionalidad Resident te permite reutilizar, ¿ok? Una tabla que está cargada previamente en memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo presione cargar los datos, lo que va a hacer clic es ejecutar esta sección primero, después esta sección y después esta sección. Y lo va a ejecutar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Lo mismo para acá. Cuando termine esta línea, la línea 21-22 no se va a ejecutar porque es un comentario. Y hasta esta línea en memoria RAM de ClickSense, ojo, en memoria RAM de ClickSense va a estar disponible una tabla portabilidad para que pueda utilizarse. Y esa tabla que va a estar cargada en memoria RAM lo vamos a utilizar acá. Lo vamos a utilizar acá con un resident. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es crear una tabla que se llama tabla min-max. Esa tabla min-max solamente tiene dos campos, la tabla fecha min y la tabla fecha max. Y esta tabla se va a crear en base a la estructura que contiene mi tabla portabilidad. Al aplicarle un resident, yo puedo reutilizar cualquier, cualquier campo, ¿ok? De esa tabla cargada previamente en memoria. Entonces, si yo quiero aplicarle un min y un max, yo no lo voy a hacer al operador, por ejemplo, o a la región. Yo tengo que hacerlo a la fecha de portabilidad. Por lo tanto, acá en min coloco fecha de portabilidad y max coloco fecha de portabilidad. Estos campos existen en mi tabla de portabilidad que está cargado previamente acá. ¿Ok? Entonces, con esto de acá, yo tengo una tabla de solamente un registro y de dos campos. En el primer campo, fecha min, que almacena la fecha mínima. Y en el campo fecha max, que almacena la fecha máxima. ¿Ok? Y lo que hago es guardar, guardar esos resultados en una variable. ¿Ok? ¿Cómo yo creo las variables? En este caso lo voy a crear del tipo let. Hay dos tipos, del tipo set y del tipo let. Let voy a utilizar cuando sean funciones, como por ejemplo num, pick. Y set lo debo utilizar cuando son valores en duro. Por ejemplo, esto de acá, imagina que no esté así, sino esté en duro, o sea, así. Por ejemplo, no sé, 2024-01, por ejemplo, por dar un valor X.
Este es un valor entero, por lo tanto debo utilizar set. Pero en este caso, como estoy utilizando funciones, voy a utilizar let, ¿ya? Y acá mi primera variable se va a llamar bmin y mi segunda variable bmax. En esta variable bmin, ¿qué voy a almacenar? Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? La fecha mínima. Y en esta variable bmax, ¿qué voy a almacenar? La fecha máxima. Muchos se preguntarán, Miguel, pero ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria RAM, que va a ser utilizado para almacenar un valor. ¿Ok? Ese valor puede cambiar a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes guardar en esa variable, no sé, en un momento determinado de la ejecución de tu script, un valor, por ejemplo, no sé, 5. Y reutilizas esa variable y en otra parte de tu proceso, esa variable ya no almacena el valor 5, sino almacena el valor 6, por ejemplo. Cambia, por eso el nombre de variable, porque cambia. ¿Ok? Entonces, y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la fecha máxima nunca va a ser igual. O sea, ahorita imaginemos que esta tabla fecha de portabilidad esté cargada al D-1, o sea, al 26 del 03 de 2025. Mañana la fecha máxima ya no va a ser 26 del 03 de 2025, sino el 27 del 03 de 2025. Y así sucesivamente. Va a cambiar el valor que se está asignando a esta variable. ¿Ya? Acá estoy utilizando una función num para poder convertir todo lo que está dentro en número. Lo mismo para abajo. Y también estoy utilizando una función pick. Esta función pick me permite extraer de una tabla, ¿ok? Un valor. ¿Qué tabla? La tabla se llama tabla min max. ¿Ok? Tal cual está escrito acá, lo tengo que escribir acá. Y entre comillas simple. ¿Qué valor quiero extraer? La posición número 1. O sea, 0. 0 en la fila número 1. 1 en la fila número 2. El índice 2 es la fila número 3 de mi tabla. En este caso, como solamente tiene una fila, coloco 0. ¿Ok? Porque me va a extraer la primera fila. Y mi campo fecha min. O sea, acá, en otras palabras, en español, ¿qué estoy haciendo? Estoy almacenando el primer registro de la tabla min max del campo fecha min. Y esto se almacena acá. Lo mismo para acá, pero ya no es fecha min, sino fecha max. ¿Sí? Sencillo está ahí. Luego, lo que hago es crear una nueva tabla. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta tabla? Calendario maestro temp. Este calendario maestro temp solamente va a tener un campo que se llama fecha portabilidad. Solamente tiene un campo fecha portabilidad. Y esta tabla se va a crear en base a la tabla que está previamente cargada. ¿Ok? ¿Cuál es esa tabla previamente cargada? Ah, perdón, no es una tabla previamente cargada. Si ya se han dado cuenta, lo que acabo de decir no es correcto. ¿Por qué? Porque acá no se está utilizando ningún resident. Pensé que este era un resident, pero lo leí mal. No es un resident. No es una tabla creada en base a una otra tabla, porque no se está utilizando resident. Acá sí, esta tabla está siendo creada en base a otra tabla. ¿Cómo se llama esa otra tabla? Portabilidad. ¿Ya? Acá lo que se está haciendo es iterando desde la fecha mínima hasta la fecha máxima. En otras palabras, en esta tablita que se está almacenando, todas las fechas posibles desde la fecha mínima hasta la fecha máxima. ¿Qué quiere decir? Que si la fecha mínima, por ejemplo, hubiera sido 01 del 2021 y la fecha máxima hubiera sido 26 del 03 del 2025, en esta tablita lo que se está almacenando es 01 del 2021, 02 del 2021, 03 del 2021, así todos los días de enero del año 2021, todos los días de febrero del año 2021, todos los días de los meses del año 2021, 2022, 2023, hasta 2025, hasta el 26, el 03 del 2025. Es decir, todas las fechas se están almacenando acá. ¿De acuerdo? Y lo que hago es dropear. ¿Qué es? Dropear es eliminar. ¿Qué estoy eliminando? Esta tabla. Esto de acá es como si yo estuviera creando una tabla temporal. ¿Ok? Acá creo la tabla temporal, acá utilizo los valores que se almacenan en esa tabla temporal, luego creo mi tabla que contiene todas las fechas. Como esta tabla ya no me sirve, ok, lo elimino acá. ¿Lo podría haber eliminado más abajo? Sí, pero si ya no lo utilizo en este punto, bacán, lo puedo borrar. Es más, no necesariamente lo puedo borrar acá, sino lo puedo borrar ya acá. ¿Por qué? Porque en el paso anterior yo ya estoy almacenando los valores en variables que lo puedo utilizar acá. ¿Ok? Si yo una tabla ya no lo necesito, lo tengo que eliminar inmediatamente. ¿Ok? Yo no lo puedo eliminar acá. ¿Por qué? Porque acá no lo puedo eliminar porque si yo creo la tabla y después lo elimino, cuando esté la función pick buscando esta tabla, no va a existir porque está dropeada. Por eso no tiene sentido eliminarlo acá, sino tengo que eliminarlo acá. ¿Ok? Luego, ¿ok? Luego lo que hago es crear ya la tabla final. ¿Ok? La tabla que se va a llamar calendario maestro. Acá me está saliendo en rojo porque hay un espacio. Recordemos que debemos utilizar corchete. ¿Ok? Corchete. Y acá lo que tengo que hacer es utilizar, ¿ok? Esta tabla se va a crear en base a esta tabla previamente cargada. Por lo tanto, en el resident debe estar el nombre de esta tabla, ¿no? Calendario maestro TMP, ¿ok? Y acá, obviamente, si acá la tabla tiene el campo fecha portabilidad, entonces cuando yo utilice esta tabla, no debe ser mes, debe ser fecha portabilidad. Debe ser fecha portabilidad, no es mes, fecha portabilidad. ¿De acuerdo? Fecha portabilidad.
¿ya? Y acá yo le recomiendo una sangría para que pueda hacer, se pueda leer con mayor facilidad. Una pequeña sangría que se hace con tab, con el teclado de tabulación. Y acá lo que hacemos es, bueno, cargar el campo fecha portabilidad. Mediante este campo se va a relacionar nuestro calendario maestro con la tabla de portabilidades. Recordemos que la relación en ClickSense es a través del nombre, debe tener exactamente el mismo nombre. Y acá nosotros creamos los campos que vamos a necesitar, ¿ok? Yo voy a necesitar el campo periodo, yo voy a necesitar el campo periodo estandarizado, ¿ok? Y voy a necesitar, por ejemplo, voy a necesitar el año, el periodo estandarizado y bueno, nada más. Podría dejar este mes año en este formato, el mes año en este formato, sí, eso depende de la necesidad de cada uno, ¿ya? Yo no voy a crear, o sea, mi super calendario con campos que no voy a utilizar porque no es una buena práctica, pero tranquilamente acá tú podrías agregar campos de trimestre, de bimestre, etcétera, de los que necesites, ¿ya? En este caso yo solamente me estoy quedando con este campo. Este campo que me va a servir para poder relacionar con mi tabla principal, el campo año para poder ver la información a nivel de eso, de año, el campo periodo estandarizado para poder verlo a través de periodo. Y esto de acá se va a crear en base a la tabla calendario maestro, TMP. Una vez que creo esta tabla temporal también ya no me sirve, por lo tanto acá lo dropeo, ¿ya? Y ahora sí, lo que puedo hacer es validar, cargar datos. Antes de crear los QVDs, valido que la información que haya creado, o mejor dicho, que la tabla que haya creado, tenga sentido, sea correcto. Entonces, cargamos. ¿Ok? Y me voy al modelo de datos, editor de carga de datos, visor de modelo de datos, y debería haber dos tablas y una línea, exacto. Dos tablas, una línea, y esa línea me va a permitir relacionar este campo con este campo. Y esta tabla calendario maestro que tiene, tiene el campo fecha de portabilidad, tiene el año, pero en periodo estandarizado, miren cómo sale. Esto quiere decir que el periodo estandarizado no está creado correctamente. Y eso se debe seguramente a las transformaciones que yo estoy aplicando. En este caso no es necesario aplicar todo eso. Solamente vamos a aplicarle un date, ¿ok? Un date para poder transformar, ¿ok? Para poder transformar el campo que está en día, mes, año al formato MMM-YYY. ¿Ok? Cargamos nuevamente los datos. ¿Ok? Esperamos un momento. Listo, ahora sí me voy al modelo de datos nuevamente. La relación entre los dos campos o entre las dos tablas no debería haber desaparecido. Efectivamente no está. Y ahí está, ¿no? Periodo estandarizado. Ya está el periodo, bueno, de acuerdo a los estándares que ha definido la empresa. Y solamente, o sea, aparentemente está bien, ¿ok? Solamente hay que validar en una hoja que el periodo estandarizado esté repitiéndose una vez por cada periodo. Eh, ya, acá voy a cambiar opciones avanzadas y voy a crear mi campo, mi tabla. En este caso voy a crear una tabla y voy a cargar mi campo que se llama, en este caso, fecha por periodo estandarizado. Ya, lo cargo acá, añadir, ya, y ven, se está repitiendo. Esto es lo que quería evitar, ¿ok? Y es bueno que me haya pasado a mí en este momento para que ustedes sepan cómo se soluciona. Esto se da porque Click no reconoce este campo periodo como un campo de tiempo. Y lo que podemos hacer cuando les pase esto es aplicar la siguiente solución. Vamos acá al editor de carga de datos, ¿ok? Y acá en Date le vamos a decir Date Michi, y le vamos a decir todo esto, por si acaso Click, está en el formato MMM, ¿ya? Con el Date Michi. Ahora sí, cargamos nuevamente los datos. Continuar, vamos acá a la hoja y efectivamente ya no se repite enero, febrero, marzo, abril, mayo, así hasta diciembre. Eso quiere decir que está correcto. ¿De acuerdo? Listo, elimino esto y ahora sí, lo que voy a hacer es proceder a guardar la información en QVDs. Yo no puedo descomentar esto acá. ¿Por qué? Porque si yo descomento acá, cuando le dé clic a cargar datos, en este paso, drop table, lo que va a pasar es que click va a eliminar esta tabla, pero yo no puedo eliminar esto acá debido a que en la siguiente sección yo lo utilizo. Yo tengo que eliminarlo un paso más abajo. O sea, puedo historiar, no hay problema, pero no lo puedo eliminar acá. No puedo eliminarlo acá. Lo tengo que eliminar más abajo. ¿Dónde más abajo? Lo tengo que eliminar, por ejemplo, acá. ¿Por qué? Porque yo lo utilizo acá. Si yo lo elimino antes, o sea, acá, cuando llegue clic a esta línea, no va a encontrar el campo en la tabla portabilidad, por lo tanto no va a poder crear esa tabla. Entonces yo lo tengo que eliminar después de que esté haciendo la invocación para que no tenga ningún problema. ¿Ok? Y ahora sí, ya historia de la tabla de portabilidad ya está dropeado. ¿Ok? Recuerden de que todas las tablas en la capa 1 y en la capa 2 por una buena práctica, en base a esta arquitectura que les estoy mostrando, extracción, transformación y visual, deben dropearse.
Y acá lo que hago es dropear, o mejor dicho, guardar esta información, el calendario maestro, en un archivo QVD. ¿Ok? Fácil, calendario maestro. ¿Ya? Y después dropeo, ¿no? Dropeo. Drop table, calendario maestro. ¿Ok? Cargar datos. No debería haber ningún error. No debería haber ningún error. ¿Ya? Esperamos que cargue y listo, continuar. Si nosotros nos vamos acá al visor de modelo de datos, no está disponible. ¿Por qué? Porque no hay ninguna tabla cargada. O sea, todos están dropeadas y está bien. Y acá creo una nueva sección que diga calendario maestro. ¿Ok? Calendario maestro. Y acá lo que vamos a hacer es, bueno, cargar el archivo QVD. En este caso se llama transformación, calendario maestro, seleccionar. Y acá insertar. Y a esta tabla, ¿qué nombre le doy? Bueno, eso, ¿no? Calendario maestro. Pum. Dos puntos, ¿ya? Y cargamos los datos. Listo. Listo, 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 listo. Ahora sí, si nosotros nos vamos acá al visor de modelo de datos, ya tenemos nuestras dos tablas cargadas, ¿ok? Para que se puedan utilizar en los gráficos que vamos a crear en los videos posteriores. Hasta allí, calendario maestro.